Hola a todos y todas, bienvenidos a un emocionante episodio de La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy vamos a explorar un tema que nos une como dominicanos y que es más importante de lo que podríamos imaginar: el derecho a la cultura en nuestro país. Este derecho, plasmado en el artículo 64 de nuestro texto supremo, significa que todos nosotros, sin importar la edad, tenemos el permiso para disfrutar, crear y ser parte de las expresiones culturales de nuestro país. Desde música y arte hasta tradiciones y bailes, todo eso forma parte de nuestra herencia cultural. Veremos cómo el máximo tribunal, garante de los derechos fundamentales y protector de la Constitución, ha fallado en favor de este importante derecho para todos y todas. Además, en el reportaje les traemos una fascinante historia de los monumentos erigidos en nuestro país que han sido declarados como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Además, en la entrevista nos acompaña el licenciado Edwin Espinal Hernández, quien tiene una vasta experiencia en patrimonio cultural y ha escrito numerosos artículos y libros sobre esta materia. De inmediato, amigos y amigas, iniciamos con un artículo de la Constitución. Sección tercera. De los derechos culturales y deportivos. Artículo 64. Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. El Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores. En consecuencia, 1. Establecerá políticas que promuevan y estimulen, en los ámbitos nacionales e internacionales, las diversas manifestaciones y expresiones científicas, artísticas y populares de la cultura dominicana, e incentivará y apoyará los esfuerzos de personas, instituciones y comunidades que desarrollen o financien planes y actividades culturales. 2. Garantizará la libertad de expresión y la creación cultural, así como el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades, y promoverá la diversidad cultural, la cooperación y el intercambio entre naciones. 3. Reconocerá el valor de la identidad cultural, individual y colectiva, su importancia para el desarrollo integral y sostenible, el crecimiento económico, la innovación y el bienestar humano, mediante el apoyo y difusión de la investigación científica y la producción cultural. Protegerá la dignidad e integridad de los trabajadores de la cultura. 4. El patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial, está bajo la salvaguarda del Estado, que garantizará su protección, enriquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor. Los bienes del patrimonio cultural de la nación, cuya propiedad sea estatal o hayan sido adquiridos por el Estado, son inalienables e inembargables, y dicha titularidad imprescriptible. Los bienes patrimoniales en manos privadas y los bienes del patrimonio cultural subacuático serán igualmente protegidos ante la exportación ilícita y el expolio. La ley regulará la adquisición de los mismos. Seguimos con más en esta edición sobre el derecho a la cultura. En el reportaje de hoy nos adentramos en el fascinante mundo del patrimonio cultural. Nuestro patrimonio cultural es un tesoro que nos conecta con el pasado, define nuestro presente y allana el camino hacia el futuro. Patrimonio cultural es todo lo que caracteriza a un país. Son los vestigios prehispánicos, coloniales e históricos. En fin, todo lo que las generaciones anteriores legaron y que forman parte sustancial de la historia material e inmaterial. Hay patrimonio cultural tangible e intangible, material e inmaterial, que constituyen la herencia de las pasadas y presentes generaciones y que serán disfrutadas también por las generaciones futuras. El patrimonio material es todo bien de carácter tangible, mueble o inmueble, que ha sido creado por grupos sociales del pasado, mientras el patrimonio inmaterial es todo bien de carácter intangible que conforma el legado cultural de un grupo.
El patrimonio cultural abarca todas las expresiones culturales y materiales que heredamos de generaciones anteriores. Esto incluye monumentos históricos, arte, música, tradiciones, lenguaje, vestimenta y mucho más. Es una manifestación de nuestra historia y diversidad. Entonces, el patrimonio es una cosa muy amplia y el patrimonio se relaciona a nuestra identidad en el contexto de que tiene que ver con la memoria de un pueblo. ¿Qué te pasa, Ariel, si te da un golpe en la cabeza y pierdes la memoria? Que tú no sabes quién eres, te convertiste en el otro de repente, tú no eres tú, te conviertes en otro. Entonces, eso pasa con los pueblos que descuidan su memoria, sus costumbres. Tú usas la palabra cultura, pero se parece mucho a agricultura. La agricultura es el cultivo de la tierra y la cultura es el cultivo de las costumbres. El Estado está obligado a proteger y preservar los bienes materiales e inmateriales que conforman el patrimonio cultural de la nación. Además, a garantizar su apertura y disponibilidad de uso y disfrute para la colectividad, y así lo consagra el artículo 64 de la Constitución. La sección tercera de la Carta Sustantiva señala en dicho artículo: toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. En República Dominicana existen numerosas obras, la mayoría de las cuales vienen desde la sociedad indígena y la época colonial, cuando se construyeron y dibujaron obras generalmente en cuevas a cargo de los taínos. La época colonial fue rica en la construcción de monumentos, representados en iglesias, casas y otras que hoy encabezan el patrimonio cultural material de la República Dominicana. El Alcázar de Colón, la Catedral Primada de América, la Fortaleza Ozama, el Museo de las Casas Reales, el Jardín Botánico Nacional, el Malecón de Santo Domingo y el Palacio de Bellas Artes fueron escogidos como los 7 tesoros del patrimonio cultural y material de Santo Domingo. Alcázar de Colón o Palacio Virreinal de Don Diego Colón. Es el edificio que alberga hoy el Museo Alcázar de Colón, situado en la calle Las Damas. Constituyó la morada para Diego, el hijo de Cristóbal Colón. Catedral de Santo Domingo. Dedicada a Santa María de la Encarnación, representa el monumento colonial más importante de Santo Domingo. Es la primera del Nuevo Mundo. Su construcción es de estilo gótico con detalles renacentistas, ubicada en la calle Arzobispo Meriño, esquina Arzobispo Noel, en la plazoleta del Parque Colón de la zona colonial. Fortaleza Ozama. Es un monumento histórico localizado en la calle Las Damas de Santo Domingo. Su nombre se debe a que está ubicado junto al río del mismo nombre. Es la fortaleza más antigua de América y fue construida por el gobernador Fray Nicolás de Obando con el objetivo de proteger la ciudad de los ataques de piratas. Museo de las Casas Reales. Tiene como sede 2 palacios que datan del siglo XVI. Su nombre responde a la denominación originaria que figuran como casas reales en planos y documentos de archivo. Se construyen por decisión de la corona española para alojar sus principales instituciones oficiales en América: la Real Audiencia y Contaduría General en el Palacio de los Gobernadores y Capitanes Generales. Jardín Botánico Nacional. Lleva el nombre del científico Dr. Rafael Moscoso y posee unos 2 millones de metros cuadrados y se encuentra situado en los Altos de Galá. Malecón de Santo Domingo. Tiene como avenida principal la George Washington. Es la vía de transporte más atractiva que posee esta ciudad. Se extiende por toda la costa recorriendo casi la mitad de la ciudad. Palacio de Bellas Artes. Fue inaugurado en el 1956 y remozado recientemente. Está ubicado en la avenida Independencia, esquina Máximo Gómez. También existe la lista indicativa del Patrimonio Mundial Dominicano, que está constituida por Montecristi, Parque Nacional Histórico y Arqueológico de Pueblo Viejo, La Vega, Parque Nacional del Este, Parque Nacional Histórico y Arqueológico de la Villa de la Isabela, Puerto Plata, Antigua Gran Casa de Palavé, Antiguo Ingenio Diego Caballero. En tanto, la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que engloba las costumbres, eventos, manifestaciones religiosas populares. Así tenemos los casos en República Dominicana: el espacio cultural La Cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villamella, la tradición del teatro bailado Cocolo, los Guloyas de San Pedro de Macorís, la música y baile de la bachata y el merengue, que fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ese conjunto de obras materiales e inmateriales que constituyen el patrimonio cultural de los dominicanos tiene categoría constitucional, porque la Constitución de 2010 así lo hace constar.
La sección tercera de los derechos culturales y deportivos establece que toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. El Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores. En el numeral 4 de dicho artículo, nuestra Carta Sustantiva establece que el patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial, está bajo la salvaguarda del Estado, que garantiza su protección, enriquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor. Los bienes del patrimonio cultural de la nación, cuya propiedad sea estatal o hayan sido adquiridos por el Estado, son inalienables e inembargables, y dicha titularidad imprescriptible. Los bienes patrimoniales en manos privadas y los bienes del patrimonio cultural subacuático serán igualmente protegidos ante la exportación ilícita y el expolio. La ley regulará la adquisición de los mismos. El patrimonio cultural es un vínculo con nuestra historia y raíces. Nos ayuda a comprender quiénes somos como sociedad y a apreciar la diversidad de nuestra cultura. Además, promueve el respeto por las identidades culturales de todos. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana participa en la 25ª versión de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023. Acompáñanos en esta ruta cultural que se celebra en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte y visita el pabellón de esta alta corte ubicado en el Museo del Hombre Dominicano del 24 de agosto al 3 de septiembre del 2023. Esta edición tiene como país invitado a Israel y está dedicada a la escritora, poeta, ensayista e historiadora Janet Miller. Ven a nuestro stand en esta Feria Internacional del Libro 2023 y conoce todas las novedades que presentamos este año bajo nuestro lema, la virtualidad a favor de los derechos fundamentales. Recuerda, estamos en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, justo en el Museo del Hombre Dominicano. ¡Te esperamos! Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Dominicanidad. Si estás en Santiago o cualquier provincia cercana, el Tribunal Constitucional ahora está más cerca de ti. Tramita tus solicitudes y expedientes visitando nuestras oficinas ubicadas en la calle Dr. Arturo Grullón, número 2, local 2, en los Jardines Metropolitanos, Santiago de los Caballeros. Para conocer más detalles sobre los servicios que ofrece esta alta corte en la región norte, puedes llamar al 809-274-4445, extensiones 1213, 1216 y 1217. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Dominicanidad. Gracias por mantener la sintonía con nosotros. En este segmento exploraremos una sentencia histórica del Tribunal Constitucional que reconoció la importancia del carnaval vegano como patrimonio cultural. Descubriremos cómo esta decisión ha impactado en la preservación y celebración de nuestra rica identidad cultural dominicana y escuchamos de sus protagonistas cómo esta decisión sentó un precedente en toda la nación en materia cultural. Carnaval vegano, patrimonio cultural. Año 2017. El Ayuntamiento del municipio de La Vega solicitó ante el Tribunal Constitucional la suspensión de la sentencia que restringe y regula el desenvolvimiento del Carnaval de La Vega. Bueno, a raíz del reclamo de un grupo de vecinos del área donde se desarrolla tradicionalmente el carnaval vegano, se apoderó el Tribunal de la Corte Civil y Comercial de La Vega para que se suspendiera el carnaval, solicitando hasta el traslado de la celebración del carnaval de ese lugar. Se emitió un fallo por parte de dicho tribunal regulando, diciendo que estaban prohibidas las cuevas, que estaba prohibido en cierta parte el sonido y una serie
cosas que desvirtuaban lo que es una tradición de más de 500 años de historia y desvirtuaban lo que es la historia de nuestra sociedad cultural. El Tribunal Constitucional, basándose en el artículo 64 de la Constitución de la República, determinó que el carnaval vegano es un patrimonio cultural de la nación y que, como tal, debe ser protegido por el Estado. En consecuencia, mediante sentencia 758 de 2017, suspendió la sentencia que restringía sus actividades. Nosotros entendemos que han sido muy sabias las argumentaciones dadas por el Tribunal Constitucional, indicando que el Carnaval de la Vega representa un patrimonio cultural material e inmaterial de la nación dominicana, haciendo honor a los artículos 64 y 66 de la Constitución Dominicana. Bueno, la Oficina de Planeamiento Urbano junto a la Unión Carnavalesca Vegana preparó un dossier, una serie de medidas para regular todo lo que eran las actividades para la construcción de las cuevas y para la celebración del carnaval, la cual fue aceptada por el comité organizador, que ya lo constituyen otras autoridades. Entonces esas medidas paliaron en un 90% lo que eran las quejas de los vecinos del entorno de la celebración del carnaval. Este fallo del Tribunal Constitucional y retornó la calma, la paz y la tranquilidad al pueblo de La Vega, que trabajamos todo el año para recibir todo el país en el mes de febrero y que no podemos nosotros dejar de ser el epicentro de República Dominicana como nos convertimos cada febrero, porque 1 o 2 o 10 o 15 personas tengan un problema quizás de identidad religiosa o de alguna otra cosa que no va en sintonía con lo que dice la gran mayoría del pueblo vegano. En nombre de los carnavaleros, de los grupos de Carnaval de La Vega, nos sentimos muy orgullosos y muy bien de que el tribunal nos haya rescatado otra vez nuestra tradición, que la tenemos prácticamente suspendida hasta que el tribunal, que es de todos los dominicanos, nos dio el aval de nuevo para celebrar nuestro carnaval. La elección del Tribunal Constitucional ha salvado el Carnaval de La Vega y con ello ha salvado la cultura de la República Dominicana. Más adelante, en la sentencia de fondo de la revisión de amparo, emitida en 2018, el Tribunal Constitucional armonizó los derechos en conflicto al dictaminar que las autoridades del ayuntamiento del municipio de La Vega deberán tomar medidas para que los moradores de las zonas donde se celebra el carnaval puedan transitar libremente a sus viviendas, que no se permita la colocación de baños portátiles frente a las casas y se observen las reglas que rigen el uso de sonidos. El carnaval, expresión de la creatividad y la vida cultural vegana. Sus singulares máscaras y sus colores dan forma a la tradición, al encuentro de todo un pueblo. Esta sentencia no solo reconoció la importancia del carnaval vegano, sino que también garantizó su preservación y promoción. Esto ha llevado a un aumento en la participación comunitaria y el apoyo al festival, asegurando que las futuras generaciones pueden disfrutar de esta expresión única de nuestra cultura. Gracias por continuar con su programa La Voz del Tribunal Constitucional, en su segmento Jurisprudencia Constitucional, con su servidor, licenciado Esmerly Rodríguez. En el día de hoy vamos a tratar una sentencia súper interesante sobre el patrimonio cultural de la República Dominicana. Y esta es su sentencia TC 0037-2016, la cual trata sobre un recurso de acción directa de revisión constitucional en materia de amparo, producto de que la OIM recibió ganancia en causa en el Tribunal Superior Administrativo, ya que ésta exigía hacer una reconstrucción en los terrenos que tenía una propiedad ubicada en Gascue, específicamente en la calle Pasteur, esquina Santiago. Pero antes de entrar
a profundidad sobre la decisión, es importante que manejes que la ley 138, en este caso 318, que trata sobre el patrimonio cultural en la República Dominicana, regula qué es el patrimonio cultural de la República Dominicana y lo subdivide en 4: patrimonio monumental, patrimonio artístico, patrimonio documental y patrimonio folclórico. Pero a los fines de esa sentencia, lo que nos interesa es saber qué es el patrimonio monumental, el cual tiene consigo un conjunto de arquitecturas, casas, monumentos, museos, que forman parte del patrimonio de la nación y se inscribe dentro del artículo 64 y siguiente de la Constitución, que trata sobre los derechos colectivos y difusos, en este caso específico sobre los derechos de patrimonio cultural de la nación. Importante saber que existe una Dirección Nacional de Monumentos, en este caso de Patrimonio Monumental, la cual está adscrita al Ministerio de Cultura, adscrita así sucesivamente a un viceministerio del mismo. En este caso, en la especie, y ya para entrar a profundidad a la sentencia, te repito, 003716, es importante que manejemos los conceptos. ¿Por qué? Porque en esta decisión muy interesante del Tribunal Constitucional se logró dejar sentado como base que es un derecho fundamental de todos los dominicanos, el patrimonio cultural de la nación. Y que por más propiedad que tenga un individuo sobre un terreno, ya sea una persona física o una persona moral de derecho, como en este caso lo es la Universidad OIM, no importa si tienes el derecho de propiedad, se va a superponer el derecho fundamental al cuidado del patrimonio cultural de la nación, de la República Dominicana. En este caso, mediante esa decisión, el Pleno de este tribunal decidió revocar en todas sus partes la sentencia del Tribunal Superior Administrativo y por vía de consecuencia se abocó al conocimiento de la acción de amparo, diciendo que la acogía en cuanto a la forma, pero la rechazaba en cuanto al fondo, entiéndase la acción de amparo inicial de la OIM, porque recordando lo que dije al inicio, esta pretendía que se le reconociera su derecho de propiedad y sobre todo que se le permitiera reconstruir en una casa o en unos inmuebles que habían sido declarados patrimonio monumental de la República Dominicana. Por vía de consecuencia, el Tribunal Constitucional dijo, espérate, OIM, si bien es cierto que tú tienes el derecho a la propiedad privada, no menos cierto es que ese derecho estará regulado por los artículos 64 y siguientes de la Constitución, que establece que son patrimonio cultural de la nación aquellos bienes, ya sean bienes físicos, materiales o intangibles, que sean declarados por ley. Y como le dije al inicio, la ley 318 consagra en su artículo 1, 2 y siguiente cuáles son esos patrimonios. Y sobre todo, había un inventario a través del cual esa propiedad ya había sido declarada como patrimonio cultural de la nación. Pero importante es que esta decisión contó con 2 votos salvados, entiéndase 2 magistrados que decidieron estar de acuerdo con la decisión, pero no con la motivación. Y ahí es donde el presidente Milton Ray Guevara de este Tribunal Constitucional se alzó con un interesante voto, diciendo que si bien es cierto que esa propiedad le pertenece a la OIM, que si bien es cierto es que la República Dominicana regula el derecho al patrimonio cultural, no menos cierto es que esta ley debe de ser un poquito más clara para que exista una armonía entre el dueño titular de su propiedad y el Estado. Por vía de consecuencia, ganó el Tribunal Constitucional, ganamos una vez más todos los dominicanos, al declarar como patrimonio cultural de la nación aquellos terrenos que se encuentran enlistados dentro del catálogo de patrimonio cultural y monumental de la República Dominicana. Muchas gracias. Este es su segmento Jurisprudencia Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, a través de su Comisión de Igualdad de Género, realiza la primera Feria Constitucional Internacional sobre la Familia y la Igualdad, a celebrarse los días 28 y 29 de septiembre del 2023 en la ciudad de Santo Domingo.
Esta actividad tiene como objetivo realizar acciones formativas dentro de un ambiente familiar en aras de fomentar la protección de los derechos de la niñez y los valores de la familia como fundamentos de la sociedad y dirigida a padres, madres, niños, niñas, adolescentes, comunidad jurídica, periodistas, representantes de medios de comunicación y a la ciudadanía en general. El evento internacional contará con un programa cargado de actividades como puesta en circulación de varias obras, taller internacional con perspectiva de género, conversatorios, audiencia simulada del Tribunal Constitucional y diversas conferencias en temas de familia, igualdad entre hombres y mujeres, ciberacoso y protección de la niñez. Accede a www.tc.gov.do e infórmese de todo el programa de actividades que trae la primera Feria Constitucional Internacional sobre la familia y la igualdad. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Dominicanidad. Agradecemos el favor de su sintonía en este su programa La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de hoy conversaremos con el licenciado Edwin Espinal Hernández sobre el tema el ejercicio del derecho a la cultura en la República Dominicana. El licenciado Edwin Espinal Hernández es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, notario e historiador, con maestría en Procedimiento Civil, posgrado en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la misma universidad. Durante el periodo 2002-2004 ocupó el cargo de director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, ONDA, y en el área académica es profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual y Técnicas de Redacción Jurídica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En el ámbito jurídico es autor de varias obras, entre ellas Patrimonio Cultural y Legislación de Propiedad Intelectual anotada, concordada y comentada. Comparte el ejercicio de su profesión de abogado y notario público con un intenso activismo cultural. Actualmente se desempeña como director de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con sede en Santiago. Bienvenido, licenciado Edwin Hernández. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a entrar de inmediato en materia. Iniciemos por lo más elemental. ¿A qué llamamos cultura dominicana y por qué es importante valorar la misma? Ya tenemos una definición de cultura en la Ley 41-00 del año 2000 que crea el Ministerio de Cultura, donde se entiende por tal el conjunto de manifestaciones, ya sea inmateriales y materiales, que definen al conglomerado social que vive en República Dominicana y que han, digamos que establecido su trayectoria desde la fundación de la República. Esa es una concepción que se vincula al concepto antropológico de cultura, donde se le entiende como un reflejo del pasado, de la acumulación de experiencias en la evolución del tiempo por parte del pueblo dominicano. Pero también hay que entender la cultura como un proceso dinámico, cambiante, en el entendido de que aquellos bienes que conforman la cultura desde el punto de vista material e inmaterial no son estáticos, sino que son cambiantes y que evolucionan en la medida en que la sociedad que las crea evoluciona. No podemos pensar que la sociedad dominicana de los años 70 es la misma que la de este primer cuarto del siglo XXI. En ese sentido, hay que entender asimismo la cultura como un proceso dinámico en el tiempo. ¿Por qué preservar la cultura dominicana? Porque la cultura, como establece la misma ley, es un elemento fundamental de la identidad nacional. O sea, la identidad nacional se fundamenta, se basamenta en las manifestaciones de la cultura como establece esta misma ley. Conversanos un poco sobre el marco jurídico que rige todo lo relacionado con el derecho a la cultura en nuestro país, por favor. Podemos decir que es un marco bastante amplio, difuso si se quiere, no hay un compendio único de legislación cultural, pero podemos establecer de un lado las disposiciones que aparecen en la Constitución, en primer lugar como norma fundamental, y tenemos también dentro de la legislación adjetiva un área que podríamos llamar temática y otra institucional. O sea, un área vinculada al derecho administrativo, que es la que contiene aquellas normas rectoras, fundadoras de diversas instancias que participan del sector cultural, y otro sector donde vamos a encontrar leyes focalizadas.
en el aspecto del patrimonio cultural, en el trabajo cultural, la creación cultural, el fomento de la actividad cultural, el aspecto fiscal, espectáculos artísticos. Se trata de un campo, como digo, muy variado. Y quizás el más desarrollado estrictamente sea el del patrimonio cultural, donde hay una gran variedad de textos, ya sea de leyes o decretos, referidos a las diversas áreas del patrimonio cultural. Y asimismo, dentro de esa área temática, otra que ha tenido desarrollo muy puntual también, pero sostenido, es el área de las industrias culturales. Precisamente, la Constitución Dominicana contempla la participación y acceso a la cultura como un derecho fundamental y, en consecuencia, ordena al Estado el establecimiento de políticas que promuevan y estimulen este derecho. En sus años de experiencia, licenciado, ¿cómo ha visto el avance en nuestro país respecto de la protección del derecho a la cultura? Después se constitucionaliza el derecho a la cultura de manera, digamos que tangible en la Constitución, porque antes se entendía como un derecho tácito, antes de la reforma en 2010. Hemos visto muchos recursos de revisión jurisdiccional por ante el Tribunal Constitucional, al mismo tiempo, tímidamente hay que decirlo, algunas acciones de amparo por ante tribunales del orden jurisdiccional. Pero desde el punto de vista del Estado y del accionar del Ministerio de Cultura, se han visto acciones puntuales, no necesariamente producto de una política, porque es uno de los aspectos que se ha criticado, pero sí hemos observado propuestas dirigidas a la potenciación del libro y la lectura, al reconocimiento de la creación cultural, al estímulo de la creación cultural, al apoyo de manifestaciones populares. En definitiva, sí se ha hecho manifiesto un desarrollo, una apropiación de ese derecho a la cultura, aunque no necesariamente, reitero, como parte de procesos programáticos. Además, establece también nuestra Carta Magna que el patrimonio cultural de la nación está bajo la salvaguarda del Estado, que garantizará, a su vez, la protección, enriquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor. ¿Cuáles son algunas de las políticas públicas implementadas en nuestro país en cumplimiento de este mandato constitucional? Podríamos decir que la época de los 12 años de Joaquín Balaguer se constituyó en el periodo moderno más importante en cuanto a legislación cultural referida a patrimonio cultural. No solamente por el establecimiento de las instancias rectoras en diversos ámbitos, sino también a partir de las propias leyes directrices del patrimonio cultural. 1968, 1969, tenemos la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación, la Ley de Monumentos Nacionales, el reglamento de la Ley 318, el 4195, pero también en el plano institucional vamos a encontrar las leyes que crean el Museo del Hombre Dominicano, el Museo de las Casas Reales, el Museo Nacional de Historia y Geografía, el establecimiento de la Plaza de la Cultura, la intervención del casco antiguo de Santo Domingo para convertirlo en ciudad colonial, digamos como el proyecto clave para la apropiación del sentimiento de pertenencia de los dominicanos, si bien con respecto a una vertiente de la formación cultural, pero un hito que no podemos dejar de mencionar. En el pasado reciente podríamos señalar determinadas actuaciones a propósito de la descentralización de la actuación del Ministerio de Cultura, con el establecimiento de casas de cultura o de direcciones provinciales, y algunas acciones puntuales referidas a algunas áreas del patrimonio cultural. En otro orden, profesor, como ciudadanos conscientes de nuestros derechos, a veces podemos percibir cómo nuestras reservas culturales se ven trastocadas por esa capacidad de adaptación que nos caracteriza a nosotros los dominicanos y que nos hace integrar rasgos culturales muchas veces con mucha facilidad o por la pérdida de valores cada vez más latente en nuestra sociedad. ¿Qué podemos hacer para rescatar nuestra cultura y proteger nuestra identidad como dominicanos? Como mandato estatal que prevé la Constitución, el Ministerio de Cultura tiene que desarrollar políticas a partir de las cuales exista o se cree ese sentimiento de pertenencia con respecto
a los valores culturales. No se ama lo que no se conoce. Y en esa medida, el conocimiento del patrimonio cultural es fundamental para crear ese sentimiento de identidad en los dominicanos. Y como señalaba, no solamente se trata de ese patrimonio colonial que está representado en la ciudad colonial de Santo Domingo, porque es quizás el referente más inmediato cuando una persona, cuando le hablan de patrimonio cultural, entiende. Tenemos también un patrimonio moderno, una arquitectura en madera que reside en las provincias, hay un patrimonio inmaterial, hay un patrimonio gastronómico que no tiene esa relevancia, que no tiene ese conocimiento, que no tiene ese reconocimiento como patrimonio. O sea, es una manifestación cultural, pero que distingue o establece unas particularidades, acaso locales o regionales, que deben ser consideradas, pero que por esa falta de promoción, de significación y de relevamiento, no es asumida como una parte de la identidad. En esa medida, reitero, procede una campaña de sensibilización para lograr esa apropiación. Los bienes culturales también han sido del interés internacional. De manera específica, por ejemplo, podemos citar el derecho internacional humanitario, por ejemplo, con su Convención de La Haya de 1954, que protege los bienes culturales en ocasión de conflictos armados. Pero también, en otro orden, otras reservas culturales de nuestro país han sido reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. ¿Puede ilustrarnos un poco sobre cómo trasciende a nivel internacional el patrimonio cultural de una nación? Interesante pregunta. Tenemos varias manifestaciones culturales que han sido declaradas, como bien señalas, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a requerimiento del Estado Dominicano para su reconocimiento. Los congos de Villamella, los Ulloyas de San Pedro de Macorís, la bachata y el merengue. Y el Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 2017, estableció que la declaratoria de una manifestación cultural como patrimonio cultural a nivel nacional trasciende a nivel internacional, porque en esa medida el patrimonio reconocido a nivel nacional va a integrarse de alguna manera a ese patrimonio global. Y tenemos un caso reciente que se está planteando ahora, se está, digamos que articulando el expediente para el sometimiento, que es el caso del casabe. No es una manifestación exclusiva de República Dominicana, sino que se trata de una manifestación caribeña. O sea, fíjate cómo un alimento que los dominicanos comemos con mucha frecuencia tiene también un reconocimiento a nivel insular caribeño, y por eso esa trascendencia, esa articulación, esa vinculación, y al mismo tiempo, cuando tenemos patrimonios distintivos propios de los dominicanos, como pueden ser la bachata, el merengue, o los Ulloyas, el Teatro Cocolo Danzante de San Pedro, o los congos de Villamella, una manifestación con ascendencia africana, nos distingue frente a otros estados. Y de ahí ese reconocimiento y esa trascendencia de lo local frente al panorama internacional. Ya nos ha manifestado en varios momentos de la entrevista cómo el Tribunal Constitucional ha importantizado el derecho a la cultura en nuestro país. ¿Puede entonces referirnos cuáles han sido algunas de esas decisiones trascendentales y en qué sentido se ha pronunciado la Alta Corte? Sí, ya hay varias sentencias que han trazado una línea jurisprudencial, especialmente en contra del patrimonio cultural material construido específicamente. Tenemos una sentencia del 2014, la 208, que establece que la declaratoria del patrimonio cultural implica una restricción al derecho de propiedad. O sea, tenemos dos derechos fundamentales confrontados. Uno es restricción del ejercicio del otro. Es una sentencia que viene a afirmar ese criterio que ya habíamos establecido a nivel de doctrina. La sentencia 37-16 del año 2016, un señalamiento interesante es que el solo inventario del bien patrimonial lo hace pertenecedor a la categoría de patrimonio cultural de la nación. Y al mismo tiempo señala que el artículo 11 de la Ley 318 impone una restricción al ejercicio del derecho de propiedad en el sentido de que toda intervención en un inmueble patrimonial tiene que ser objeto de conocimiento previo por parte de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental. La sentencia 330-15 del año 2015
establece el perjuicio que implica la destrucción de un inmueble declarado patrimonio y el demérito que implica el hacer una réplica, porque por más réplica que sea, por más, digamos que traductora de esos valores antiguos, ya no se trata de la misma estructura. La sentencia 359-2019, la sentencia Rosselló, de la Casa Rosselló en Constanza, que distingue entre esa atribución de declaratoria que tienen las autoridades, en este caso el Congreso a través de una ley, y la atribución de preservación de los ayuntamientos como instancias locales. Esa es una sentencia también muy interesante. La sentencia 107-18 del año 2018 establece que el valor histórico de una vivienda la hace merecedora de ser declarada como patrimonio histórico, también otra sentencia iluminadora. Y ya fuera de ese ámbito de patrimonio material, tenemos una sentencia interesantísima, que es la 758 del año 2017 sobre el Carnaval de La Vega, que pone en la balanza el patrimonio cultural como derecho colectivo o difuso frente a los derechos individuales de los participantes en el carnaval. Y el tribunal estableció en esa sentencia que los derechos individuales de aquellas personas participantes en el carnaval ceden ante ese derecho colectivo de la masa que participa en el carnaval, estableciendo que no solamente se afectarían si se tomaran en primer lugar los derechos individuales, no solamente los derechos de los dominicanos que participan, sino también de los extranjeros que participan del Carnaval de La Vega, que lo entiende el tribunal como una manifestación cultural de interés nacional, pero al mismo tiempo de interés internacional. Y ahí volvemos con el tema de la vinculación del patrimonio local a el patrimonio global mundial. De manera que se trata de sentencias claves y que han, digamos que, perfilado una jurisprudencia del tribunal como precedentes que, como sabemos, son obligatorios para todas las instancias del Estado. Muchísimas gracias, profesor Edwin. Yo estoy segura de que todo el que nos ve se va a quedar con ese mensaje que nos transmite de que lo que no se conoce no se puede amar, como forma de poder abrazar nuestra cultura como parte de nuestra identidad. Muchas gracias por asistir a esta entrevista. Gracias por la invitación. Estuvimos conversando con el licenciado Edwin Espinal Hernández sobre el ejercicio del derecho a la cultura en la República Dominicana. De mi parte, me despido, no sin antes invitarles a que se mantengan con nosotros, pues tras la pausa continuamos con más contenido de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. En octubre, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza en la ciudad de Santiago la primera jornada constitucional Ulises Francisco Espaillat, con la participación de expertos nacionales e internacionales. Esta actividad tiene como objetivo promover el conocimiento en materia constitucional a la comunidad jurídica de la región norte del país y fomentar la cultura constitucional en la ciudadanía, resaltando la memoria de una de las figuras más ilustres de los acontecimientos patrióticos y de la vida política nacional. A realizarse del 12 al 14 de octubre del 2023 en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Campus Santiago. Para más información sobre la primera jornada constitucional Ulises Francisco Espaillat, accede a www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Dominicanidad. Continuamos con el programa de hoy. En este segmento de efemérides constitucionales vamos a remontarnos en el tiempo para celebrar un momento que marcó la identidad nacional de nuestro país, la primera vez que resonó nuestro himno nacional. Nos transportamos al 17 de agosto de 1883, un día histórico y emocionante para nuestra nación. Fue la primera vez que se cantó públicamente el himno nacional dominicano, y este acto resumió la lucha por la independencia y la fuerza del espíritu dominicano. El himno nacional de la República Dominicana fue concebido por el maestro José Reyes,
quien hizo la correspondiente composición musical y solicitó la letra al también maestro, abogado y poeta Emilio Proudhon, el cual se estrenó el 17 de agosto de 1883, al cumplirse el 20 aniversario de la Guerra Restauradora de la Independencia Dominicana. La velada en que por primera vez se cantó y tocó el himno tuvo lugar en la Logia Esperanza número 9, en su local antiguo de la calle Mercedes número 4. El maestro José Reyes fue venerable de dicha logia. El himno nacional dominicano sobrevivió a varios intentos dirigidos a cambiarlo o desnaturalizarlo, hasta que al fin logró constitucionalizarse en el año 1966, cuando fue incluido como parte del texto sustantivo proclamado ese año. Entre las amenazas que se produjeron contra este símbolo sonoro de la patria, figuró la propuesta de alabarderos del presidente Trujillo, que pretendieron dedicar una estrofa para resaltar la obra de gobierno y desagraviarlo con motivo de un atentado que se había producido en su contra por parte de jóvenes de la ciudad de Santiago. El himno fue aprobado por el Congreso Nacional en 1897. La decisión fue remitida al Poder Ejecutivo y se mantuvo en un limbo hasta el año 1934, momento en que se promulgó, originándose la Ley número 700, mediante la cual se oficializó la pieza patriótica 37 años después como himno nacional. Esa orquesta, la que esa noche estrenó el himno, estuvo integrada de la manera siguiente: violines, José Pantaleón Soler y Mariano Arredondo; violonchelo, José Reyes; contrabajo, Mulet; bombardino, Manuel Martínez; clarinete, Juan Francisco Pereira y Alfredo Máximo Soler, entre otros. Esos fueron los músicos que ejecutaron por primera vez el himno de Reyes, el mismo que luego fuera convertido en himno nacional. Se afirma que en la exposición de Milán, Italia, de 1909, se ejecutaron varios signos y se ventiló que, habiendo obtenido la Marsella el primer lugar, que el himno dominicano era el segundo entre los interpretados. En una oportunidad, refiere el escritor Ravelo, Alfonso XIII, rey de España, al escuchar nuestro canto patrio, exclamó: «Valiente himno, ese es el himno de un gran pueblo, el himno de Reyes y Proudhon». Los dominicanos debemos rendir honor al himno nacional, interpretando sus 12 estrofas en cada ocasión solemne en que se imponga su entonación. Gracias por mantener la sintonía en su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Vamos a ver qué hizo el Tribunal Constitucional durante esta semana. El magistrado Milton Ray Guevara fue juramentado como miembro de honor del Instituto Duartiano, junto a otras personalidades de diferentes renglones de la sociedad, quienes renovaron su compromiso de defender los mejores intereses de la nación, de la patria dominicana y de los ideales de Duarte. De manera que a partir de hoy renovamos todos nosotros el compromiso con Duarte, con sus ideas y con una República Dominicana eterna, permanentemente libre y soberana, con justicia social, progreso y dignidad para todas las mujeres y los hombres de nuestro país. El magistrado Ray Guevara pronunció las palabras de agradecimiento en nombre de los nuevos miembros de honor de la entidad y resaltó que para él representa una grave responsabilidad, pero también un gran privilegio, dar las gracias en nombre de esos hombres y mujeres en un acto que representa una suma de patriotismo, compromiso y dominicanidad. Y la formación de Duarte nos lleva a pensar que su pensamiento, su vida, nos comprometen ahora más a nosotros que somos miembros de honor del instituto. Y comprometen a nuestras familias, y comprometen a nuestros hijos y nietos, porque nunca como ahora es tan necesaria la presencia en el accionar de cada dominicano, del pensamiento, de la vida y de la obra del dominicano más puro y más ilustre que hemos tenido en la historia, Juan Pablo Duarte.
El magistrado Rey Guevara aseguró que el juramentarse como miembros de honor ese grupo de ciudadanos y ciudadanas renuevan su compromiso con Duarte. Ahora somos rasos aquí al servicio de la causa del ejército dominicano que con las ideas de Duarte debe seguir levantando la bandera tricolor gloriosamente, sin permitir que del extranjero vengan a imponernos agendas que buscan eliminar a la República Dominicana. No lo van a lograr, no lo van a conseguir, y para eso estaremos firmes defendiendo la patria dominicana. El acto se llevó a cabo en el auditorio del Museo y Casa de Duarte, donde el presidente de la entidad, Dr. Wilson Gómez Ramírez, además presentó las obras Juan Pablo Duarte, Escritos, Heroísmo e Identidad, Duarte, Libertador Romántico y Poeta, y La Trinitaria, de la autoría del Dr. Mariano Lebrón Sabiñón. Cambiamos de tema. El Tribunal Constitucional realizó una jornada de trabajo de alrededor de 10 horas con su alta dirección para revisar los sistemas de gestión y los avances del Plan Operativo Anual Institucional 2023 POAI, en el cual se establecen los proyectos, actividades y acciones a realizar durante el año. La actividad fue encabezada por el presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Rey Guevara, quien resaltó que las iniciativas desarrolladas para mejorar el sistema de gestión de la calidad y la revisión continua de los objetivos y metas establecidos en el plan anual han marcado un precedente en el accionar del Tribunal Constitucional, convirtiéndolo en un modelo a nivel nacional e internacional. Lo hemos logrado, hay que mantener ese cap, hay que mantener ese rumbo, porque esa es la garantía de éxito permanente del tribunal. Y yo debo decir que cuando yo oigo, como hace 2 o 3 días fuera del país, en el lejano Paraguay, los elogios que se le hacen al Tribunal Constitucional, el corazón realmente me palpita más rápido, porque eso se debe en gran medida al trabajo de los servidores constitucionales, porque ustedes son los que cada día ponen de sí lo mejor para cumplir todas las actividades, todos los programas que son lo que sustentan el ejercicio jurisdiccional del tribunal. El tribunal realiza 2 encuentros cada año para evaluar la eficacia de los proyectos, analizar los resultados de auditorías, la satisfacción de los usuarios, las quejas, denuncias y sugerencias, las acciones correctivas, las oportunidades de mejora, así como la necesidad de cambios en los sistemas de gestión. El ser un órgano autónomo del Estado conlleva administrar fondos públicos para sus operaciones y realizarlo bajo sistemas de gestión de la calidad y la prevención de todo tipo de prácticas fraudulentas en las actividades desarrolladas por los procesos internos del TC. Es ofrecerle a la ciudadanía el compromiso de hacer cumplir la Constitución, las leyes y ser justos y transparentes en la administración pública constitucional. El presidente del TC precisó que el tribunal debe sentirse muy feliz, contento y satisfecho, ya que desde la creación de la Corte se ha avanzado en las labores administrativas y los resultados se reflejan en la planificación estratégica y la gestión de calidad. En otra información, el Tribunal Constitucional, a través de su Centro de Estudios Constitucionales SEC, dio inicio al Diplomado en Sistema de Pensiones, dirigido a servidores constitucionales, durante un acto encabezado por el magistrado presidente de esta alta corte, Dr. Milton Rey Guevara. En la mesa principal, junto a él estuvieron el magistrado José Alejandro Vargas, coordinador del SEC, la directora del Centro de Estudios Constitucionales, doctora Mayra Cabral, y las licenciadas Belkis Guerrero y Mónica Melo, rectora y vicerrectora del Instituto OMG, respectivamente. Al pronunciar las palabras de bienvenida, el magistrado Vargas destacó la importancia de esta formación, al precisar que la seguridad social es un área muy sensible, que requiere que todos los actores de la sociedad tengan los conocimientos necesarios sobre el tema. La seguridad social hay que manejarla porque el buen manejo de la seguridad social es fundamento de la paz social. Es fundamento de la paz social. Por eso es una gran conquista del ciudadano, es una gran conquista de todos, de que podamos contar con un sistema de seguridad social. El magistrado Vargas expuso que la ley número 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social contiene los elementos legales para que el país pueda tener un sistema exitoso.
Asimismo, indicó que la realización de este diplomado es fruto del esfuerzo conjunto del Tribunal Constitucional y una serie de instituciones como el Instituto OMG, especializado en investigación y formación en ciencias jurídicas, que impartirá esta capacitación. En otras noticias, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, recibió la visita de cortesía de una misión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, encabezada por la especialista del Programa en Justicia, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, Gloria Manzotti, e integrada por su representante en el país, Inca Matila, y Pura Hernández, oficial de Gobernabilidad Democrática. Durante el encuentro efectuado en el Salón Adriano Miguel Tejada, el Dr. Rey Guevara estuvo acompañado por el magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, coordinador del Centro de Estudios Constitucionales, y de la licenciada Laia Rojas, investigadora del mismo. Manzotti firmó el libro de visitas en donde expresó que para esa agencia, visitar la Alta Corte representa una oportunidad para celebrar la trayectoria y avances de resultados en materia de acceso a la justicia y su colaboración al Estado de Derecho. Las funcionarias recibieron un kit de publicaciones editadas por el órgano jurisdiccional. Y así, amigos y amigas, llegamos al final de otro emocionante episodio de La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy hemos explorado el derecho a la cultura en la República Dominicana y cómo este derecho es fundamental para nuestra identidad como nación. Hemos celebrado nuestras tradiciones, recordado momentos históricos que han dado forma a nuestra cultura y hemos destacado el papel del Estado en la preservación y promoción de nuestro patrimonio cultural. Queremos agradecerles por unirse a nosotros en este viaje por la riqueza de nuestra cultura dominicana. Recuerden que la cultura es un tesoro que debemos proteger y compartir con todo el mundo. Hasta la próxima semana.